Comenzamos a hablar ya hace unas semanas de un temas que son atacados, como ya os dije, permanentemente, porque forman un poco la base fundamental de nuestra creencia. Porque si a Cristo, al cristianismo le quitamos a Cristo, se queda en nada, ¿no? Entonces, si vamos deteriorando y devaluando la figura de Cristo, pues llegará un momento en que todo esto se quedará en nada. Hace unos cuantos años, claro, vosotros muchos ni lo sabéis, pero yo os lo cuento para que lo sepáis, cambió bastante la forma de predicar en general. Cambió. Entre los años 40, sobre todo, recordad que ocurrió sobre los años 40. No os acordáis, pero la historia nos dice que fue la Segunda Guerra Mundial. La gente se asustó mucho, se preocupó mucho. Murieron 50 millones de personas en esa guerra. 50 millones de personas. Entonces, era evidente que las iglesias estaban llenas. Por el miedo. Porque en Oseas capítulo 6, hace años el Señor me mostró, en el último versículo, dice, en su angustia me buscarán. Y comenzó además una forma de predicar muy concreta, donde por supuesto se exaltaba a Cristo y sobre todo se le esperaba. De tal manera que si tú escucharas, en vez de basuras por el internet, yo te invito a que escuches, por ejemplo, las predicaciones de Gigi Ávila. Solo hablaba prácticamente de Cristo vuelve. Cada una o dos frases que decía en sus predicaciones decía eso. Cristo viene, mi hermano. Era dominicano o de Puerto Rico, no sé dónde era. Bien, y muchos usaban esas expresiones de tal manera que la venida de Cristo, el terror que produjo en aquellos años y posteriores, en los años 50, 60, 70, 80 y parte de los 90, pues era la expectativa del regreso de Cristo. Pero claro, desde los años 40 que empezó ese mensaje con fuerza hasta los años 90, ¿cuántos años van? ¿Cuántos? Claro. Y estar escuchando todos los domingos el Señor viene, durante 50 años, la gente como que se cansó. Se cansó. Entonces, bueno, en vez de hablar de eso, empezamos a buscar otros temas y especialmente en los comienzos de este siglo XXI se han buscado temas, porque seguir diciendo que Cristo viene pronto. Ahora ya van 70. No, más. Desde los años 40 son 80. Imaginaos 80 años repitiendo lo mismo. Es que había que haberlo hecho, repitiendo lo mismo. Porque hay un fenómeno que se produce, lo voy a hablar más ampliamente cuando comparta con vosotros las 10 vírgenes, y es que todas cabecearon y se durmieron. Y todas las iglesias, todas las novias, todas las vírgenes que ahí se mencionan, cabecearon y se durmieron. Y dice todas. No, nosotros no. Sí, todas. Y por eso, pues hemos ido un poco reemplazando ese mensaje que, claro, imagínate, el predicador está diciendo, pues como Gigi Ávila, toda su vida, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y se murió y no vino. Y estuvo años y años, porque no sé cuántos años predicó Gigi Ávila, pero un montón, siempre diciendo lo mismo, y no vino.
Es complicado el asunto. Lo que pasa es que es un periodo que el Señor sabía y era precisamente el del sueño. El del sueño. Sí, todas cabecearon y se durmieron. Pero ya está el toque del despertar. Ya se empiezan a oír de casa en casa un grito que siempre es común y es: ahí viene el novio, salid a recibirle. Recuerda que el arrebatamiento, que es una de las 3 cosas que está siendo denostada, porque tampoco se ha producido. Todo el mundo, también él decía, y vamos a ser arrebatados, y no se ha producido. Pero recuerda que el arrebatamiento, y cuando os explique muy bien, con más detalle todavía, porque pues el Señor me ha mostrado y he aprendido más cosas sobre una boda judía, nosotros salimos a recibirle en el aire. Porque el grito es: ahí viene el esposo. Nosotros en las bodas hasta ahora solo decíamos eso. Se nos olvidaba la otra parte: salid a recibirle. Y hay que salir y recorrer un trecho. El nuestro va a ser hasta las nubes, para que Él nos recoja y nos lleve a la morada que, según Juan capítulo 14, ha preparado para nosotros. Amén. Pero recuerda, son 5 las que son recogidas. Las otras 5 se perdieron en los preparativos. Bien, pero os decía que el otro tema fundamental es los diezmos, porque los diezmos, al robárselos a Dios, porque es lo que dice la Biblia, empobrece la iglesia y por tanto empobrece los proyectos. Y así como en los años que os estoy diciendo, 40, 50, 60, 70, 80, 90, los proyectos misioneros podrían ser financiados con amplitud, porque el país donde más cristianos funcionaban en su integridad eran los Estados Unidos, y los Estados Unidos, os puedo asegurar, ha invertido miles de millones de dólares en enviar mensajeros a todas partes del mundo. Pero todo eso, hoy están cerrando iglesias, se las están vendiendo para otros usos, gimnasios, discotecas, mezquitas. O sea que vemos que se ha dormido la iglesia, eso no lo podemos negar. Y también nosotros. Y dirás, pero yo estoy dormido. Bueno, sí. Hay algo y que tenemos que despertar, porque yo creo que el toque del despertar es progresivo. A la final trompeta es cuando viene el Señor, pero ¿sabes cuántas veces se toca la trompeta antes de esa trompeta final? 100 veces. Hay 100 toques de trompeta. O sea que alguien tiene que ir contando 1, 2, 3. Y a la final trompeta es que viene el novio. Por eso no es un solo toque, sino que está habiendo muchos toques. Yo no los he ido contando, pero sí que hay muchos toques. Bien. Entonces, como se pierde la pasión, se entra en esa somnolencia. Pero las iglesias, pues hay que seguirlas manteniendo, ¿no? Tienen que estar abiertas. Ya os digo, se han introducido, como dice la Biblia, tal cual, encubiertamente muchos engañadores. Curiosamente, cuando tú duermes, ¿qué haces? Sueñas. Y el diablo, que sabe muy bien todo eso, hoy ha introducido en las iglesias muchos sueños, que solamente además se alimentan con la cartera. Dice, ¿tú quieres que tus sueños de los que estás dormido se cumplan? Dice, trae para acá tu cartera y ya verás, hasta la salvación la venden. Terrible. Pero hay cierto personaje por ahí que vende la salvación. Por ejemplo, su esposa, que tampoco voy a decir de momento el nombre, dice, yo te meto en el cielo a punta de dólares. Y lo dice abiertamente, está grabado, yo no me lo he inventado, lo he visto en uno de sus vídeos. Te meto en el cielo a punta de dólares. Porque en los sueños es que
viene el ladrón. ¿Te acuerdas? El ladrón viene cuando uno está dormido y por eso ha entrado encubiertamente y está robando. Robando la iglesia, robando en la iglesia y haciendo cosas terribles que ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Estamos dormidos. Ahora bien, hay una figura que se llaman atalayas. Siempre el Señor ha guardado un remanente. Siempre hay alguien que está despierto. No habéis hecho el servicio militar, ¿verdad? Yo sí. Pues mientras todos duermen, siempre hay alguien que tiene que estar vigilando. No todos se duermen. Bueno, yo le pedí al Señor que yo no fuera de los que me durmiera, al menos pudiera estar vigilante. Vigilante. Pero aparte de esas cosas que también vamos a tratar ampliamente, del arrebatamiento y del diezmo, lo que estamos hablando ahora es de la esencia, vamos. Es que negar que Jesucristo es Dios es desvirtuarlo todo. Es como decir, somos un atajo de imbéciles que estamos aquí reunidos para nada. Y lo está logrando. Está lográndolo. Y los argumentos que usa son muy fuertes o muy bien elaborados para engañar a los dormidos. Por eso yo quisiera que despertáramos todos y que escucháramos con atención, porque Dios es inmutable, ¿recuerdas? Jesús es inmutable porque es Dios y Dios es inmutable, no cambia. Y Dios es el mismo y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no va a cambiar. Por tanto, su esencia no va a cambiar. Y hablamos y quedamos ahí en un punto. Pero antes de continuar con ese punto, yo quiero compartir contigo algo. A riesgo de que ni siquiera terminemos hoy lo que significaría la demostración clara. Solo con todos los versículos que vimos la semana pasada, los que estuvisteis la semana pasada, y los que no, pues podéis preguntar o tal vez verlo por internet. Solamente esa cantidad de versículos demostrando que Jesucristo es Dios serían suficientes. Porque si Él no fuera Dios, dice Pablo, en vano habéis creído. Vuestra fe no sirve para nada. Pero hay más. Y yo quiero que lo veamos porque esto, fíjate, es una predicación y es casi un estudio. Que si le tomáramos nota y no sé si la semana pasada se llegó a repartir, pero yo no tengo problema en daros toda esta lista de versículos, hacer copias y las entrego porque esto es un verdadero estudio. Y aún hay más cosas sobre esto. Pero hoy quiero hablar algo que es complicado. No es complicado, es muy sencillo, pero a la vez es complicado porque no se ajusta a las normas, no se ajusta a las costumbres que también durante años hemos tenido los cristianos. Pero antes de nada quiero introduciros en lo que dice Pablo. ¿Recuerda? Pablo es nuestro maestro, el encargado de enseñar a la iglesia, a esta iglesia, a la iglesia de ahora. Porque él mismo, precisamente en 1 Corintios, también nos recuerda en el capítulo 10, en el versículo 32, que hay judíos, gentiles y la iglesia de Dios. 3 categorías. De tal manera que no hace falta ser demasiado espabilado para entender que cuando lo separa es que no es lo mismo. Porque una cosa son los judíos, evidentemente, otra son los gentiles y otra la iglesia de Dios. Que nos uniremos, claro, creo que es en Ezequiel 36, cuando Dios le dice a Ezequiel, toma 2 palos y en uno escribe casa de Judá y en otro casa de Efraín. Dice, ahora tómalos en tu mano derecha, y él pone los 2 palos,
En su mano derecha uno llevaba escrito judíos y otros gentiles, porque Efraín es el representante de los gentiles. Dice, ahora apriétalos en tu mano y se harán uno solo. Se harán. Todavía no ha ocurrido. De momento seguimos siendo dos palos y ahí vemos claramente Judá y vemos Efraín. Nosotros perteneceríamos a Efraín dentro de ese concepto, o gentiles también. Bien, perdón. El caso es que estamos en lo mismo, tenemos un solo Dios, pero claro, hay que entender que ellos no recibieron al Mesías. Juan nos lo dice, a lo suyo vino. ¿A quién? A Judá, él era judío. De todas esas 12 tribus, Jesús era judío, de Judá. Y vino a lo suyo, ¿cómo no? Ya sabéis que el reino se partió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel es el norte, era Samaria, es Galilea. Y Judá era para abajo, y ahí es donde estaba el rey David. Pero en el otro reino, después de Salomón, hubo otros reyes. Había rey en el norte y rey en el sur. Y los del norte precisamente se dispersaron por todo el mundo. Por todo el mundo. Por eso nosotros formamos parte de ese reino. Pablo dice, sois verdaderos israelitas, porque es que nos dispersó por todas partes. Entonces vinieron a España, que entonces se llamaba Tarsis, fueron a Inglaterra, a Alemania, a Rusia, a todas partes. Porque ese era el plan de Dios, dispersar por todo el mundo la simiente de Abraham. Y nosotros tenemos simiente de Abraham. Y lo sé porque si estás aquí y estás escuchando, hay una verdad espiritual que está descrita en el Evangelio de Juan, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si tú has oído su voz, es porque tienes la simiente de Abraham por allá, en no sé qué parte. Porque dice, hay otras ovejas que no me oyen. Pero nosotros sí. Dice, en América también, claro, recuerda que fuimos los españoles. Y fueron muchos judíos. Y fueron muchos de los que simplemente habitaban aquí, que ya traíamos la simiente de Abraham. Bien. Se han perdido muchas cosas, se ha perdido mucho conocimiento. Y el apóstol Pablo, repito, nuestro maestro, en 1 Corintios, capítulo 2, te voy a leer rápidamente lo que dice para que sepas un poco y te centres en lo que voy a hablar. Dice, sin embargo, versículo 6, perdón. Este no está en la lista, tengo despistada la de la, porque ayer le di todo, el otro día le di toda la, este no está. 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6, sí. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, coco. Y sabiduría no de este siglo. O sea, no de por aquí, de este mundo. Cuando dice siglo es el mundo. Ni de los príncipes de este siglo. Porque es perecedero, dice. Todo perece. Dice, más hablamos sabiduría de Dios. ¿Pero de qué forma? ¿Estás leyéndolo ahí? O en tu Biblia, si es que la has traído. En misterio. Cuando oyes la palabra misterio ya, hay algo raro por ahí. Pero aquí estoy yo leyendo la Biblia, ¿eh? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Porque la revelación no es más que eso. Quitar el velo para que lo que estaba detrás u oculto se vea. Quiere decir que si alguien no ve esto, es porque tiene un velo todavía. Los judíos lo tienen. Es que el propio Pablo nos lo dice. Ellos tienen un espíritu que también está entre los cristianos, un espíritu que impide que viendo vean y oyendo oigan. Está entre nosotros también. Y hay gente que lo ve, pero no ve. Y lo oye y no oye. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que tienen oídos para oír. Hay oídos que no oyen.
Y si tú tienes oídos que no oyen y ojos que no ven, hoy le pido al Señor que te los abra por su misericordia. Sabiduría oculta, la cual Dios, dice, predestinó, o sea, estaba ya lista para el que la quisiera oír. Predestinó antes de los siglos. ¿Pero para qué? Para nuestra gloria, la de la iglesia y la de los judíos. Porque no olvides que Pablo era judío, campeón, el mejor, a excepción de Jesucristo, pero a excepción de Jesucristo somos todos. Pero como judío, él lo dice, y es que él lo sabía, soy el mejor. Un día una carta lo dice, ¿no? Y soy el mejor. Pero sin embargo, me he humillado a mí mismo, también como Jesús, y he pasado por todo lo que he tenido que pasar por amor a vosotros, a los gentiles a los cuales fue enviado. Pero quiere decir que hay una sabiduría oculta, pero no ocultista, sino que está ahí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De esto ya hemos hablado. Y ahí es donde viene el versículo 9, que se usa mucho fuera de contexto. Porque está hablando para la revelación, o sea, para que se quite el velo y veas lo que estaba oculto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, quitó el velo, a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, para que sepas que a lo mejor te parece una locura absoluta lo que voy a decir hoy. Algunos ya la conocéis, otros no. Pero no es ninguna locura. Hoy os voy a hablar sabiduría oculta. La que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Mucho cuidado. Voy a tomar el judaísmo, porque ellos también son hijos. Y ellos saben mucho. El problema de ellos es que no reconocieron a Jesús, pero pero tienen otros problemillas, ¿no? Pero el problema principal de los judíos es que no reconocieron a Jesús, pero ellos son el pueblo escogido. Ellos son el pueblo que ha mantenido las Escrituras y la pureza. Ellos tienen un papel fundamental en todo esto. Lo que pasa es que al rechazar a Jesús, pues quedaron ahí. Y salimos nosotros, la iglesia de Dios, que recuerda, al principio todos eran judíos, todos. Por ahí empezó a aparecer el primer gentil. Era un centurión que vivía en Cesarea Marítima, que por revelación, por lo mismo dice, llama a este hombre, a Pedro, y a Pedro le dice, oye, cuando te llamen vete, y van y se encuentran, y por fin se le predica al primer gentil el evangelio. Y ese, como era un centurión, tenía mucha influencia, se trajo a los soldados, se trajo a los criados, se trajo a todo el mundo a escuchar aquello. Y ahí se prendió. Y empezó a haber más gentiles y más gentiles y más gentiles y más gentiles, hasta que, pues por alguna desgracia, los judíos fueron mermando también. Y hoy prácticamente las iglesias somos gentiles, aunque tenemos simiente de Abraham. No olvides eso. Porque el reino del norte, formado por 10, curioso, ¿qué número? 10 tribus. Es el número de la congregación, de la iglesia. Se fueron, se dispersaron, lo dice la Biblia y la historia.
se dispersaron y hemos aparecido por todas partes del mundo. Curioso. Sabiduría. Entonces, ¿tú oras por sabiduría? Salomón no pidió riquezas. ¿Qué pidió? ¿Y tuvo? También riquezas. Pero la sabiduría es muy importante. Así que pídele al Señor sabiduría. Sabiduría, ¿sabes el nombre griego cuál es? Sofía. Ahí tienes todas las Sofías. Filosofía. Todas las Sofías. Sabiduría. ¿Y sabes sabiduría qué representa? El Espíritu Santo. Cuando en los Proverbios habla de sabiduría, sobre todas las cosas adquiere sabiduría, adquiere Espíritu Santo. Pero algunos ya la conocéis, pero os vais a llevar una gran sorpresa de quién es el Espíritu Santo. No voy a hablar específicamente del Espíritu Santo, lo hablaré en su momento, pero os voy a demostrar que todos son Dios, el mismo Dios. El único Dios. Y lo voy a demostrar con su nombre. Con su nombre. Tampoco lo tenían preparado, pero yo sé que lo tienen por ahí, el tetragramatón. Tetra es 4. Y son 4 las letras que componen el nombre de Dios. Cuando lo tengas, y si no, pues le ayudas. ¿Quién sabe dónde están? ¿Quién está ahí? Ana. Y esto, que conste, claro, no sé, esto no forma parte de Efraín, esto forma parte de Judá. Porque Judá sabe mucho. Una cosa es que no reconocieran a Jesús, porque no les tocaba. Porque si ellos lo hubieran aceptado, ¿dónde estaríamos nosotros? Caminando al infierno. Porque el milagro está en Romanos, entre los versículos 11 y 12 hay una sabiduría muy grande. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí se abrió, a los que creen en su nombre, 2 cositas, les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos le reciben? Nos quedamos fuera. Porque él vino a lo suyo. Y él lo dice en varias oportunidades. Yo solo, ¿recordáis aquella mujer que cogía las migajas debajo de la mesa del Señor? ¿Qué le dijo? Yo solo he venido a la casa de Israel. Y ella que le contesta, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y Jesús le dijo, eres sabia, mujer, recibe tu milagro, porque fue sabia. Y nosotros no es que estemos comiendo migajas, pero viendo la situación de la iglesia, creo que estamos comiendo migajas. Cuando estamos despreciando y desechando una sabiduría que está oculta. Pero en cuanto se quita el velo, se ve. No tiene ningún misterio. Entonces, lo voy a poner hoy, y lo pondré más veces, porque quiero que entendáis lo que significa esto. Hay otro nombre que está un poquito más claro, porque no puede faltar el espinillo que tiene la primera letra, la yod. Pero bueno, como veis, hay 4 letras que os puedo asegurar que son en hebreo, y la primera es una yod, la segunda una hei, la tercera una bab, y otra vez aparece una hei. Bien. Según los estudios rabínicos, el nombre de Dios tiene en primer lugar como una tilde. Por eso el Señor dice que no pasará ni una tilde, ni una yod. ¿Sabes que lo de la J es yo no me explico por qué usamos la J. Bueno, sí lo sé. ¿Por qué usamos J para Jesús o para Jehová?
Pero la Biblia no pone eso. El nombre de Dios comienza por una Yod. Y. ¿Por qué usamos J? Porque, bueno, a veces los españoles, y pues me imagino que habrá más, pero yo me tengo que encargar de los españoles. No, tenemos menos luces que el carro de los picapiedra. Si yo tuviera que transliterar, o sea, traspasar a mi idioma esto que estoy viendo ahí, claro, como nos llevan unos cuantos años de ventaja y de conocimiento en el idioma inglés, yo soy inglés y tengo que trasladar esa letra que estoy viendo ahí, y le digo al judío, oye, ¿esto cómo se dice? Yod. Y lo traduzco a mi idioma inglés. ¿Qué pondría? Exactamente, una J. Porque no se dice John, se dice John. ¿Verdad? Que la transliteración al inglés de esta letra en hebreo sería una J. Y llegamos los españoles ingenuos y leemos J. Ah, es J, entonces es Jehová. ¡Oh! Bien pronunciado, Jehová. No, es Yod. Si hubiera sido yo, español, y veo eso y le pregunto al judío lo mismo, oye, ¿qué es eso? Yod. Y, es una Y. Y le pongo Y y ya está. Por eso, ni se llama Jesús, ni se llama Jehová. Se llama Yahweh y se llama, ¿cómo? Yahshua. Ahora, no importa que lo digas con J. Yo creo que yo le he hablado con el Señor y me ha dado tranquilidad sobre eso. Pero por lo menos quiero que lo sepas, que no mueras ignorante. De que la J no existe en el nombre de Dios, en ninguno de los nombres de Dios. Porque Yahshua, ¿os habéis fijado que en vuestra Biblia a veces el nombre de Dios lo abrevia y pone Yah? Yahshua, o sea, Dios salva. Ese es el nombre de Jesús, Yahshua. ¿Os habéis fijado, algunos de los nuevos sobre todo, que cuando ponemos la palabra aleluya lleva una H delante y otra detrás? Porque es que se las han quitado. Porque está también dividida en dos, aleluya. Es Halel, y un Halel es un salmo, un cántico para Dios, y empieza con H. Yah, el mismo. Y termina en lo mismo que comienza Yahshua, aleluya. Y le han quitado las H's. No entiendo por qué. Claro, en español no se pronuncian, pero no quiere decir que no signifiquen nada. Pero es que exactamente eso es lo que está pasando con la H que vais a ver ahora, que para nadie cuenta nada. Igual que como no suena, como el Espíritu Santo es tan silencioso, dice que es, como siempre lo relacionamos con lo oídizo, como que no está pero no está, nadie lo toma en cuenta. Y la H nadie lo toma en cuenta, pero es importantísima. Importantísima. Pero la primera tilde en el estudio hebreo significa varias cosas. Ellos le llaman ente supremo, Arij Ampin. Esto ya es para nota. Cuando haga el examen, esto ya es para nota. Saber que ese espinillo, le llaman espinillo ellos, o esa tilde que hay al comienzo del nombre de Dios, que nadie se da cuenta, es el ente supremo. ¿Recordáis? Os hablé de luz, porque Jesús dice que es la luz. Es la luz inaccesible, nadie puede ver a Dios, porque es imposible, no porque se quiera esconder. Es que es tal la luz que tiene, tal la potencia de su gloria, que nosotros no podemos verla. Imposible verla. Ellos todo lo van relacionando, todo. Y también tiene un nombre en la luz. Ellos le llaman Sefirot, ¿no? Y es una luz máxima que en hebreo sería Keter. Una luz que no puedes mirar.
El sol, por ejemplo, no lo puedes mirar. Sí puedes, pero te puede hasta cegar, ¿no? Y eso no lo sabemos. Siempre decimos tetragramatón y ahí está, claro, pero es que es con esa tilde. Y dice, es el ente supremo. Ahora, las otras 4 letras que aparecen ahí son las formas en las cuales se da a conocer el ente supremo. Lo máximo. Dios es lo máximo. Para nosotros es lo máximo, ¿verdad? Bueno, es como, no sé si en la primera reunión lo hice, en la segunda creo que sí. Como cuando ahora, ¿quién está por ahí arriba? ¿Hay alguien? ¿Quién maneja las luces? ¿Arriba o abajo? Arriba. Coge estas luces, yo ahora si miro ahí me quedo ciego. O sea, me quedo ciego, luego no puedo ver. Imagínate que ese es el ente supremo, es la luz imposible de mirar. Y va bajando. Y vete bajándole de potencia. Baja. Y baja. Baja más, baja más. No la apagues del todo, deja un poquito. Yo la puedo mirar. Y sé que es luz, pero ya no me ciega. Esas son las manifestaciones de Dios. Porque Él, en su figura de ente supremo, de luz absoluta, de gloria absoluta, no lo podemos ver. Pero repito, no porque Él se esconda, sino porque no tenemos capacidad para verlo. Pero Él se va atenuando, se va atenuando, se va atenuando, hasta que llegó aquí a la tierra y lo veíamos como un compadre, como uno más. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Esa luz cegadora soy yo, dice Jesús, que he venido al mundo. ¿No lo dice Juan? La semana pasada lo leímos. Dice, yo soy la luz verdadera. Y la luz verdadera vino a este mundo. Y ahí estaba, pero tan atenuada que la podíamos ver. Bueno, las 4 letras que componen el nombre de Dios exactamente nos van a ir haciendo esa revelación progresiva de quién es Dios y cómo Él se manifiesta a nosotros, a los seres humanos, a nosotros. En la parte cristiana esto no lo encuentras. Pero en la otra parte que es de Dios, la judía, sí lo encuentras. Primera letra. Vete agarrándote los pantalones. Primera vez que le ¡pam! Baja potencia. Y Dios se muestra. El ente supremo se muestra como esa letra que tiene el nombre de Yod, Y, no J, sino Y. Y pues como ellos conocen su idioma, nosotros no conocemos el nuestro regularcillo, ¿no? Pero ellos conocen su idioma bien. Estoy hablando de los estudiosos de la Biblia. Se pasan toda la vida, toda la vida estudiando la Biblia. Ahora lo aprenderán. Una cosa es que no hayan reconocido al Mesías y otra es que vayamos a desechar todo lo que saben. No, ellos saben muchísimo. Sobre todo de su idioma, y la Biblia inicialmente está escrita en hebreo. No olvides eso. Entonces, ahí recuerda, ellos llegan y a lo largo del tiempo le han dado significados. Cada letra tiene un valor numérico y un valor simbólico. Y la primera letra del nombre de Dios, que es la Yod, esa que se tradujo por J mal, tiene un valor simbólico. En las sefirás, en esas luces, te digo yo, que es Yogma y ni te enteras, pero bajó de intensidad. Y corresponde a un valor simbólico. ¿Sabes cuál es? Abba. Cuando vayas a Israel, los que hemos ido a Israel, habrás escuchado que todos los niños hoy en día, cuando se refieren a su padre, le llaman
Abba. Y el apóstol Pablo nos lo dice en una repetición, no sé por qué. Porque dice, por el Espíritu podemos decir Abba, Padre. Es lo mismo. Abba es Padre. Pero bueno, se ve que para traducirlo en ese momento que se tradujo, si hubiera dejado Abba solo, no entendería mucha gente, a no ser que lo estudiara, que Abba es Padre. Pero no solamente Padre, es algo más cariñosito, es papá. Abba lo usan los niños chiquitos para llamarle a su padre. Y los niños chiquitos, que yo sepa, no le llaman a su padre reverendísimo padre. ¿Cómo lo llaman? Papá. Bueno, a lo mejor es una modernidad, ¿no? Pero Dios, nuestro Padre, se llama Abba, y por eso, cuando tú le llamas papá, no está mal. No te digo que haya que llamarle así, te digo, no está mal. Pero eso lo tenemos clarísimo todos. Esto sí que lo encontramos, que Dios es Padre, porque lo dice la Biblia por todas partes y porque nadie tiene ninguna duda de que Dios es Padre. Hablo de los cristianos, incluso de los no cristianos. Pero cuando llegamos a la segunda letra, solamente lo voy a comentar hoy por encima porque lo que nos interesa es que la tercera también es Dios. Porque en el nombre de Dios está Dios contenido. Todo es Dios. Y ellos lo han desmembrado y despedazado de tal manera que para que nosotros lo entendamos. Por eso tengo que explicarlas un poquito todas. La segunda letra es una Hei o H. No sé si tiene ahí forma de H, puede que sí. Pero en hebreo, cuando le preguntas al judío, oye, ¿qué es eso? Y te dirá una Hei. Bueno, ahí acertamos todos, porque también creo que la H en inglés es H, ¿no? Lo mismo. Y también en español, Hei. Entonces vamos a su valor numérico. Ahora no os voy a decir, ni lo sé. Tendría que mirar por ahí en algún libro. Pero sé que esa letra, por cierto, en cuanto a luz, baja. Y ellos le llaman biná. Pero la sorpresa que yo me llevé cuando estaba estudiando esto es que es el significado. Valor que tiene, o sea, el significado que tiene esa letra teológicamente. Y es Ima. I-M-A. Y cuando tú vayas a Israel, o los que habéis ido a Israel, pues también veréis que cuando el mismo niño tiene a sus dos progenitores, a uno le dirá Abba y a la otra le dirá Ima. Mamá. Bien. Nadie lance ahí ya las carretas, que yo no estoy diciendo que Dios sea una mujer. Ni lo dice la Biblia, ni lo dicen los judíos, ni lo dice nadie. Más que hay unas sectas por ahí que sí dicen que Dios es una mujer. No. Lo que estoy hablando es de ¿qué? Manifestaciones. Ir bajando potencia. Ir revelándose. Lo que yo no puedo ver se revela en el Padre. Pero todavía no lo puedo ver. Es mucha luz. Entonces se revela en el Espíritu. Que como es Espíritu, sí está en nosotros. Bajó la potencia. Pero estoy hablando del Espíritu de Dios. Que todavía cuesta verlo. Hablaré profundamente sobre esto, sobre esta parte del nombre de Dios que revela un aspecto, una faceta, una cualidad de las muchas que Dios tiene. Recuerdas que era omnipotente, omnisciente, omnipresente, que era inmutable, que era santo. Todas esas características. Y también esta, que no está incluida en el glosario cristiano, sí en el hebreo. Que Dios también tiene un aspecto, una manifestación, una característica femenina, pero solo características. No es una mujer, tampoco es un hombre. Es Dios, excelente supremo.
Pero el ente supremo lo contiene todo. Y si la mujer está hecha a imagen de Dios, a imagen de Dios, y es mujer, algo raro hay ahí. Si Dios no tiene algo de lo cual copió la mujer, y lo tiene. Bien, pero voy a dejar ahí, no te compliques mucho, todavía no le hables nada a tus amigos de esto, hasta que no sepas más. Porque lo que te estoy demostrando es, y generalmente, tampoco los cristianos tenemos ninguna duda de que el Espíritu Santo es Dios. Pero sí hay muchos que niegan, dicen que el Espíritu es Espíritu. Y no, sin embargo, cuando estudiemos veremos lo mismo que tiene Jesús, estas características las tiene el Espíritu Santo. De omnisciente, omnipotente, omnipresente, santo, porque es su nombre, ¿no? El Espíritu Santo. Y todas esas cosas las tiene también el Espíritu Santo, las mismas, porque es el mismo Dios. Y la tercera letra, volvamos a ella, la tercera letra es la Vav, V. Vav, V. No sé qué ha pasado, se nos ha perdido. Ahora aparecerá ahí el nombre. Tampoco la vas a entender porque esa W sobra. Estamos otra vez con los ingleses. Estábamos otra vez a vueltas con los ingleses. No es que yo les tenga manía, ¿no? Pero las cosas como son. En español no va una W. ¿Por qué? Porque es lo que entienden ellos por una U. Pero lo entienden ellos, problema de ellos. Pero nosotros venimos de una base latina, y esa Vav. Vav. Yo le pregunto al judío, el inglés le pregunta al judío, ¿qué pone ahí? Vav. ¿Y cómo diría un inglés? Le pone una W, porque es el sonido, más o menos, ¿no? Vav. Más o menos. Bueno, pero mucha gente le pone esa W, quizá porque es Vav y tiene dos Vs. Pero cuando yo se lo pregunto, como español, de pura cepa, al judío, ¿qué pone ahí? Vav, a una V, claro. Porque la V tiene una característica, que es U y es B. Yo sé que los latinos, sobre todo, esto de B larga y B corta, eso es un invento que habéis hecho vosotros. Ahí pone U, B, su propio nombre lo indica. Entonces, como en latín es el mismo símbolo, luego nosotros para hacer la U y distinguirla la separamos un poquito, ¿no? Y hacemos ya redondito lo de abajo. Pero ahí lo que hay es una UV. UV. Quiere decir que nosotros, en este caso, porque también lo hemos perdido por los usos y costumbres, ya no distinguimos entre la U y la B. ¿Cuándo va U o cuándo va B? En este caso va la B. O V simplemente o B corta. B. Entonces el tercer nombre, bueno, aparte de esto, que es una V, por eso a la hora de pronunciarlo, pues ya lo vamos deduciendo. La primera es una yod, ¿no? Entonces es ya. Como son consonantes, la G en español no se pronuncia. Tenemos la tercera que sí la pronunciamos, que es una U, B. Y a la hora de pronunciarlo es ya U, E, Yahweh. Fue Cristina la que me hizo caer en cuenta aquello una vez que dije, es curioso que el nombre de Dios solo tiene consonantes, pero cuando se pronuncia suena vocal. Yahweh. Yahweh. No es Yahweh. No es la calle general Yahweh. Oye, sería judío aquel señor. Es Yahweh. Bueno, pero lo importante no es eso, sino lo que significa la letra Vav, o la V en español.
la W en inglés, evidentemente. Si yo fuera inglés y estuviera predicando a ingleses, tendría que cambiar de rollo y decir que la W es la Vav, porque en su idioma, en inglés, es así. Pero yo estoy hablando en español y trato de adaptarlo todo a España y que entendamos. Porque muchas veces lo vas a encontrar con W. Está bien escrito para los ingleses. Tú como español tienes que poner Yod, Hei, Vav, Hei. Y, H, V, H. Y los ingleses ponen W porque se translitera de la misma forma. Significado. Bueno, ellos le llaman Zeir Anpin. Vimos que el Arij Anpin era el ente supremo y que representaba algo que era lo máximo. Cuando hablamos de la primera letra, la Yod, estamos hablando de un aspecto masculino, así lo definen ellos, superior, máximo. Es la primera manifestación del nombre que está contenido en el espinillo de Dios. La primera manifestación es como un ser, un hombre, o sea, un aspecto, ellos nunca dicen hombre, dicen aspecto masculino superior. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos con la Vav, que es el aspecto masculino también inferior, pero no porque sea inferior en calidad y categoría, sino porque ha bajado más la potencia. ¿Lo vimos? Porque el significado es hijo. Valor de las letras hebreas, la que corresponde a la Vav, correspondería a hijo. Por tanto, el hijo, y por eso cuando es que en la Biblia vas a leer muchas veces hijo de Dios, hijo de Dios. Y esto es lo que ha confundido a muchos. Claro, es el hijo, no es el padre. No, es una manifestación más de Dios. No sé si me vas pillando la idea, pero es muy importante. ¿Dios quién es? La comita, el ente supremo. Y se va a manifestar como padre, como madre, como hijo. Se manifiesta, pero sigue siendo el Dios todopoderoso. Uno solo. Por eso a un judío le dices, ¿hay un solo Dios? Y yo le digo, claro, pero manifestado en 3 personas. Manifestado en 3 personas. Y cada una de esas manifestaciones sigue siendo Dios. Por tanto, aunque Jesús era la luz visible, ya bajó suficientemente la potencia de su luz que nosotros lo pudimos ver cara a cara, y nosotros lo vamos a ver cara a cara. Pero cuando lo veamos cara a cara, o porque hayamos muerto en Cristo, o porque haya venido a buscarnos en el arrebatamiento, ya nuestras características habrán cambiado lo suficiente. Es lo que llama el propio apóstol Pablo, ahí también a los Corintios en el capítulo 15, un cuerpo glorificado. O sea, ya capaz de ver lo sobrenatural sin deslumbrarse. Amén. Pero eso tiene que ocurrir en un futuro muy próximo, pero en un futuro. Y los 3 son Dios. Nadie duda de que el Padre es Dios y está contenido en el nombre. Nadie duda que el Espíritu Santo es Dios. He dicho algo que es cierto. Es cierto, ¿eh? ¿Sabes cómo se llama originalmente? Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Y Ruach HaKodesh es una expresión que en hebreo es femenina. Esto es lo primero que yo aprendí. Me pusieron ahí un pastor amigo mío sumamente sabio, me puso en la pista, no dijo más, pero a mí me quedó
ahí dando vueltas eso. Y simplemente me dijo, oye, ¿tú sabes que Ruach HaKodesh en hebreo, porque él sabe hebreo, y lee en hebreo y habla, es femenino? Y dije, ni idea. Y me quedé pensando, ¿y qué me quiere decir? No me dijo más, fue muy, muy prudente. Lo habían echado hace años ya de un seminario por hablar esto mismo que estoy hablando yo. Lo echaron del seminario aquí cerca de Madrid. ¡Hereje! Pero estaba hablando de la Biblia. Lo que pasa es que los ignorantes, los que no han leído bien y no saben lo que significa 1 Corintios capítulo 2, hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, pero que están ahí. Y este hombre, lo voy a honrar, a este se le voy a decir el nombre, se llama Joaquín Yebra. Quizá el hombre más sabio que hay en España. Quizá, porque como no los conozco a todos, pero de los que yo conozco seguro. Por cierto, su apellido ya denota de dónde viene. Yebra, Yod, viene también del origen judío, ¿no? Bueno, el caso es que es un hombre muy sabio, y él sabía esto. Nunca me lo explicó, Esto me ha tocado a mí averiguar y estudiar y mirar por aquí, mirar por allá y mirar por el otro lado, porque él nunca me dijo nada. Solo me puso en la pista. Pero lo importante, lo que yo quiero que entiendas hoy, es que todo lo que está contenido en ese nombre, con sus significados en hebreo, es Dios. Es Dios. Por tanto, solamente por ese estudio también queda demostrado que el Hijo, que Jesucristo es Dios. ¿Amén? ¿Lo entiendes muy bien? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada. Solamente para decirte quién es la H. Porque hay otra. Todos la Trinidad, nadie lo duda, pero hay otra H. ¿La ves, no? ¿Quién será esa H? Claro, teología cristiana. ¿Qué sé yo? Eso es el nombre de Dios, pero no. Teología hebrea. Los hijos de Dios. O séase, nosotros, que vamos a ser desposados con el Hijo. ¿Lo entiendes? La iglesia es femenino. ¿Sí, no? En todos los idiomas. No hay, a pesar de los de Podemos, no se dice iglesio todavía. Se sigue llamando iglesia. Es la H. Porque el Señor Jesús, cuando se fue, dijo: no os turbéis, no tengáis miedo. Si creéis en Dios, en Abba, no le dijo Dios, le dijo Abba, creed también en mí. A donde yo voy, hay muchas moradas y voy a preparar para cada uno de vosotros la que le corresponde. Y cuando estén listas, como en una boda, vendré otra vez a vosotros y os recogeré a mí mismo. El esposo, el novio se casa y todos juntos estaremos en la presencia de Dios y todos formaremos el nombre de Dios. Dios Padre, Dios Espíritu, como esto está siendo grabado, Dios Hijo y su iglesia. Por eso hay tres: Israel, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Y en la iglesia de Dios estamos nosotros, nosotros. Y ya no me refiero a nosotros que estamos aquí, ¿no? No hay más. Todo el que tenga a Jesús en su corazón. Pues yo cuando ponemos a hablar estas cosas, ya lo digo siempre, yo termino siempre con lo mismo. Y dice, bueno, esto está muy bien, y yo te lo sé, no tengo ni la más mínima duda.
Pero yo le digo a la otra persona, pero de lo que no tienes que tener tu duda no es de esto, porque a lo mejor a ti dices, todo eso es mentira, eso es judío, vale, lo acepto. Pero lo que tienes que saber es que tienes al Hijo. Porque la única, fíjate, el versículo que a mí más me impresiona de la Biblia, ¿sabes cuál es? El que Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y por si acaso no te habías enterado, porque somos un poco torpes, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque puedes decir, al Hijo lo tenemos todos. No. Hay quien tiene al Hijo y quien no. Ahí en el mismo versiculito, es 1 Juan 5, ¿qué? 5:12. Búscamelo, 11, 12. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no lo tiene, esto es para torpes, no tiene la vida. Es así de sencillo. Entonces digo, bueno, que a ti te cae mal esto, no lo entiendes. Vale, no lo entiendas. Pero como no tengas al Hijo, yo me voy a ir al cielo entendiendo esto. Si tú tienes al Hijo, te vas a ir al cielo no entendiéndolo. Da lo mismo. Es lo que algunas veces yo sé que hay gente que son cristianos, pero claro, que son muy simples, no entienden, no leen completo. Por ejemplo, los del velo. Los del velo, si leyeran todo el capítulo, leerían el último versículo del tema del velo que diría, pero nosotros no tenemos tal costumbre. Eso no lo leen. Y van con su velo. ¿Por qué vayan con el velo? ¿Qué más me da a mí? Eso no tiene ninguna importancia. Sé que están equivocados, pero no los condeno porque es que eso no tiene ninguna importancia. Les atribuyo y les digo, venga, anima, venga, sigue, un poquito más, leyendo. Y para que lleguen a leer eso de que y nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, los cristianos no tenemos que llevar velo, pero ellos creen que tienen que llevar velo. Que lo lleven, si tienen al Hijo. Porque el que tiene al Hijo, que es Dios, tiene la vida. Con sus rarezas. Es que nosotros tendremos las nuestras, Con sus rarezas, no me importa. Si es que tú vas a una iglesia y vas a otra y vemos. Pero al final la conclusión, ¿cuál es? ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. ¿No tienes al Hijo? Lo siento. Porque los judíos no tienen al Hijo. ¿Quiere decir qué? ¿No tienen? Tienen mucho conocimiento, pero no tienen la vida. Hay personas que se mueren y no saben ni leer. Pero tienen al Hijo. ¿Y dónde van a ir? Al cielo. A la presencia de Dios. No hay ninguna duda. Si nos quitan a Cristo, como quieren, como lo pretenden, si nos quitan a nuestro Señor, si quieren compararlo ya, bueno, sí, con un ser superior, pero Él es Dios. La riestra de versículos que os di y la que me falta es suficiente. Pero además, si fuéramos capaces de entender lo que dice 1 Corintios 2, hay una sabiduría, y en el nombre de Dios está contenido todo. Su nombre lo tiene todo. Hasta nosotros nos tiene en su nombre. Y no hay ninguna posibilidad de que sea de otra manera. La semana pasada cantamos esta canción y es que para mí es tan importante porque forma parte de mi llamamiento al servicio. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie y a que reconozcamos a nuestro Señor. Si no lo tienes en tu corazón, porque recuerda que Nicodemo se acercó de noche, cubierto, para que nadie supiera quién era, y se presenta delante de Jesús y era
Pues imagínate un cardenal, ¿no? Por ejemplo. Aquí ves un cardenalote y su vestimenta, todo. Pero yo escondidito. Y le dice a Jesús, no dice, oye tú, ¿sabes qué lo dice? Claro, hay que entender un poquito de las cosas en hebreo. Le dice, rabí. Que un gran rabí, como era Nicodemo, le dijera a alguien que el pueblo ni consideraba, que iba vestido normal, que no tenía ningún cargo en la sinagoga, que llegara y le dijera, rabí. Y como te lo estoy diciendo, porque ellos cuando reconocían la autoridad, decían, rabí. Nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Dice, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo? Si ya tengo más de 60 años. Ya mi madre murió. No puedo entrar otra vez en su vientre. Le dice, no, Nicodemo. No estoy hablando de eso. Tienes que nacer del agua como ya naciste. El nacimiento físico. Qué curioso. ¿Y del espíritu? ¿Se nace de Ima? ¿Se nace de las mamás? Solo Arnold Schwarzenegger en una película se embarazó. Y era una película. El resto son las mamás, las que dan a luz. Bueno, te estoy dando demasiadas pistas. Cuando llegue el día de la... Pronto además, porque ahora en marzo a las falsas mujeres les van a exaltar. Nosotros vamos a exaltar a las verdaderas, a las que van en el diseño de Dios. Allí van a exaltar a los machorros, a los que quieren ser como los hombres. ¡Qué pena! Tan feos que somos. Pero cuando Jesús entró en el corazón de Nicodemo, él entendió. ¿Sabes? Es uno de los que estaba al final. Cuando Jesús había muerto, él y José de Arimatea, otro hombre muy importante y muy rico, fueron allí y buscaron lo mejor para poner a su Señor. Y lo dice la Biblia, está Nicodemo, que era su discípulo secreto. Porque se ve que el Señor le dijo, no, tú sigue dando testimonio ahí entre ellos. Si no, él se hubiera unido con gusto a los que iban con Jesús de aquí para allá. Pero él tenía que hacer un papel importante en el Sanedrín. Porque recuerda que había muchos que luego habían creído en él. Lo dice en el libro de los Hechos. Porque allí estaba Nicodemo entre ellos. Así que si tú has reconocido tu condición, eso es el arrepentimiento. Reconoce tu condición, que tú no puedes salvarte a ti mismo. Y que Jesús es el dador de la vida. Que Jesús es el Dios todopoderoso. Es el que nace en nuestro corazón y además el que nos está esperando para desposarnos con Él. Yo siempre me emociono cuando reconozco su grandeza. Jesús, Señor de la